Bueno, y ahora sí, entonces vamos a entrar a los valores de referencia. ¿Cuáles son los valores de los diferentes metabolitos encontrados en kombucha según la literatura científica? Si en algún momento ustedes analizan su kombucha, van a poder ver si está dentro de los parámetros que normalmente se comunican en las publicaciones internacionales. Vamos a empezar con el etanol. El etanol es un compuesto orgánico volátil que es producido por las levaduras, como ya comentamos, y que según el Código Alimentario Argentino debe ser menor a 0,5% volumen en volumen. En otros países este porcentaje de alcohol es mayor, ¿sí? Por ejemplo en Europa es algo mayor y se está queriendo, junto a las asociaciones de kombucha de Brasil y de Estados Unidos, están tratando de que este nivel se eleve, ¿sí? Porque bueno, es bastante difícil mantener esta concentración de alcohol tan baja por todo lo que comentamos anteriormente, aunque no es imposible, y porque bueno, tener hasta un 1% aproximadamente de etanol no sería tan contraproducente, ¿no? ¿Cómo podemos medir este alcohol? Bueno, lo podemos medir con unos equipos específicos que se llaman alcoholímetros, a través de métodos enzimáticos. Ahí puse destilación, pero en realidad es un método muy antiguo que implica la destrucción de la muestra, muy laborioso y que no se utiliza hoy en día, pero lo puse porque pueden llegar a encontrarlo en algunas publicaciones científicas que usan este método para determinar el alcohol. Lo he encontrado en algunas publicaciones. Y por último, técnicas cromatográficas como el HPLC, cromatografía líquida de alta performance, o el GC, que sería cromatografía gaseosa. Y no podemos usar ni refractómetro ni densímetro, como sí puede ser utilizado para estimar la concentración de etanol en bebidas alcohólicas. ¿Por qué se puede usar en esas bebidas? Porque el principal metabolito de esas bebidas, el principal producto es el etanol, pero en nuestro caso, en la kombucha, el principal producto es el ácido acético. De etanol tenemos relativamente poco, bastante poco, entonces no podemos estimar con refractómetro o densímetro la cantidad de etanol como si se estima en cerveza o en vino. Entonces, dijimos el alcoholímetro. Estos alcoholímetros se basan en tecnologías patentadas por una empresa que es Anton Par, con ondas del infrarrojo cercano, que cuando atraviesan la muestra dan una medida de la cantidad de alcohol. ¿Sí? No se sabe bien cómo funcionan, pero funcionan muy bien. Nosotros en el laboratorio tenemos un alcoholímetro. En general, desde la empresa recomiendan que se utilice unos alcoholímetros mucho más precisos o sensibles, mejor dicho, para bebidas analcohólicas, ¿sí? Como el Alcoholizer 3001 o el Alcoholizer M, que detectan por debajo de 0,5% en el caso de que nuestra kombucha tenga menos de 0,5%, ¿sí? Y después tenemos métodos enzimáticos para medir el alcohol, que algunas empresas comercializan. Por ejemplo, Reviofarm tiene un Enzitec, se llama, para detectar etanol, y CDR, en Argentina comercializado por Sanico, tiene unos kits para medir etanol. Esto lo vamos a estar viendo en los cursos presenciales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo detectan estos métodos enzimáticos? ¿Cómo detectan el etanol? Bueno, el etanol se combina con una molécula que se llama NAD, que la molécula esta se reduce mientras que el etanol se oxida. Sepan que siempre en las reacciones de oxidorreducción, mientras una molécula se reduce, es decir, capta un hidrógeno, otra molécula se oxida, es decir, se desprende de ese hidrógeno, ¿sí? Entonces, se genera, mediante una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, se generan dos moléculas, acetaldehído y NAD reducido, NADH. Y esto puede medirse
luego de incorporar otro compuesto que genera color, se puede medir a 340 nanómetros. Entonces, la cantidad de acetaldehído va a ser igual a la cantidad de NAD reducido, que va a ser igual a la cantidad de etanol que había al principio, ¿sí? Entonces es como una medida indirecta del etanol, pero que es muy precisa. Y ahora vamos a ver qué dice la ciencia sobre la cantidad de etanol que se encuentran en la kombucha. En general se encuentran concentraciones que van de 0 a 3,5%. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este es el paper en donde analizan las kombuchas comerciales de Estados Unidos, ¿sí? Cada una de estas es una kombucha y ven que algunas kombuchas tienen 0 o prácticamente nada de etanol, como la C1, la C2, la F. Después otras que tienen bajas concentraciones de etanol, menos de 0,5, como la B, D, E1 y E2. Y después tenemos la kombucha A1, que tiene casi un 1% de etanol, y la kombucha A2, que tiene casi un 1,2, 1,25% de etanol, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con las kombuchas con diferentes infusiones. Una preparada en base a té verde, té negro, té blanco y té rojo. Y se fijan la concentración de etanol a los 0, 1, 7 y 14 días. En todos los casos, por supuesto, la concentración de etanol aumenta. Y ven que la kombucha con té verde llega a 2,75 de etanol. Fíjense acá qué interesante, que a los 7 días tenía 3% de etanol y a los 14 2,75. Bajó. ¿Por qué? Porque las acéticas consumieron ese etanol, ¿sí? Y en todas pasa más o menos lo mismo. En la de té negro llegó a 3,25% de etanol al día 7, pero al día 14 bajó a un 2%. En la de té blanco tenía un 3,5% de etanol a los 7 días y a los 14 días bajó a un 3%. Y lo mismo pasó con el té rojo, ¿sí? Pero fíjense que, por un lado, cambia la concentración de etanol según la infusión de base. Con té negro tenemos 2% de etanol final, mientras que con té rojo o blanco tenemos 3% y con té verde 2,75. Y por otro lado, luego de los 7 días empieza a bajar la concentración de etanol. Y acá vemos 6 marcas de kombucha analizadas en Brasil, en otro trabajo, en donde miden la cantidad de etanol de las kombuchas comerciales. Y también varía bastante, ¿sí? K1 tiene 2,54, K2, K3 y K4 alrededor de 1, K5 2 y K6 1,85. Y todas superiores a 0,5%. Después vamos a hablar de los ácidos orgánicos. El ácido acético es el principal ácido orgánico de la kombucha, pero también puede encontrarse cantidades variables de otros ácidos, como el ácido glucónico, glucurónico, láctico, málico, cítrico y tartárico. Entonces vamos a ver que en estas kombuchas de Estados Unidos, primero vemos que el pH se mantiene constante, ¿sí? A pesar de que tengan diferente cantidad de ácidos, como habíamos hablado al principio. ¿Y cómo medimos los ácidos? Los vamos a medir, para ser exactos, con HPLC, con una técnica cromatográfica, y como dijimos al principio, podemos estimar la cantidad del ácido principal, que en este caso es ácido acético, por titulación. Y vemos las diferentes cantidades de los diferentes ácidos según diferentes publicaciones científicas. Vamos a ver que de ácido acético se han encontrado entre 4,7 y 11 gramos por litro, de ácido glucónico 39 gramos por litro, hay una sola publicación que lo mide, ácido glucurónico de 0,0031 a 3,23, en el ácido glucurónico es donde se encuentra la mayor diversidad, y del ácido láctico entre 0,18 y 0,54, y algunas kombuchas que directamente no se detecta el ácido láctico, ¿sí? Esto es como el resumen de todo lo que muestran estas tablas. Acá están las publicaciones en donde se midieron todos estos ácidos. Y acá vamos a ver
qué pasa con algunos ácidos y las diferentes infusiones y tiempos, ¿sí? En este caso tenemos té negro, té verde y té de rooibos a 7 y 14 días. El ácido glucurónico aumenta, ¿sí? En general, de 7 a 14 días y según la infusión también cambia. El que menos ácido tiene es el té verde y el que más ácido tiene es el té negro. Y con el ácido acético pasa algo similar. Aumenta de 7 a 14 días. El que más ácido acético tiene es el té negro, luego el té verde y el que menos tiene es el té de rooibos, ¿sí? Y acá nos vamos a centrar en el pH y la acidez. El alcohol ya lo vimos anteriormente. Vemos que el pH se mantiene más o menos constante, entre 3 y 3,4, ¿sí? Aproximadamente. Pero los ácidos de estas kombuchas varían. La acidez total, ¿sí? Tenemos 4,55, 4,8, 1,8, 3,2, 2,8, 2,5. ¿Sí? La acidez total varía bastante entre kombucha y kombucha. Otro de los productos que podemos medir son los azúcares. La sacarosa es un disacárido, como vimos al principio, formado por dos moléculas, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. En general, la sacarosa se convierte completamente en fructosa y glucosa, por eso buscamos estos azúcares simples, que también los pueden encontrar como monosacáridos o azúcares fermentables, como indicadores de la cantidad de azúcar residual de la kombucha. Ya dijimos que la enzima invertasa que se encuentra en las levaduras es la responsable de desdoblar la sacarosa en una molécula de glucosa y una de fructosa. ¿Y cómo medimos estos azúcares? Otra vez, por métodos cromatográficos como HPLC, GC u otras cromatografías más complejas, por métodos espectrofotométricos a través del ácido dinitrosalicílico. Este ácido reacciona solamente con los azúcares reductores o simples como la glucosa y la fructosa y se genera un compuesto coloreado que se puede medir su absorbancia a 540 nanómetros y así estimar la cantidad de azúcares fermentables que había en ese alimento. Y después otros kits similares a los que vimos para etanol, que son los kits que miden NAD, ¿sí? NADH. Los azúcares fermentables, como la glucosa y la fructosa, se convierten en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato es oxidada por el NAD por acción de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, formando el NAD reducido o NADH. Este NAD reducido reacciona con un reactivo dando color que se puede medir su absorbancia en un espectrofotómetro. Y hay algunas empresas como CDR Lab, Merck, RBiofarm, que tienen estos kits para medir la cantidad de azúcares. Y recuerden que el refractómetro, como comentamos al principio, solo sirve para estimar o comparar, pero no para medir la cantidad exacta porque se ve influida la refracción de la luz por los ácidos de la kombucha y el etanol. Y en cuanto al azúcar residual, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Acá en la sacarosa, en esta columna, con diferentes tés y a diferentes tiempos. Té verde, té negro, té blanco, té rojo y miden de 0 a 14 días. La sacarosa disminuye en general, ¿sí? Luego con el correr del tiempo. Y en esta otra publicación miden glucosa, sacarosa y fructosa en té negro, té verde y té de rooibos a 7 y 14 días. Y ven que la glucosa aumenta un poquito de 7 a 14 días, al igual, la glucosa aumenta, justamente por lo que comentábamos al principio, de que la sacarosa se va desdoblando en glucosa y fructosa, entonces a medida que baja la sacarosa, aumenta la glucosa y fructosa, pero a la vez esa glucosa y fructosa va siendo consumida por los microorganismos. Entonces podemos ver un aumento o una disminución a lo largo del tiempo. Y ven que ese consumo varía de acuerdo a la infusión de partida también, ¿sí?
Acá lo mismo, la fructosa va aumentando, mientras la sacarosa va disminuyendo con el correr del tiempo, ¿sí? Y acá lo vemos en forma más dinámica, cada una de estas líneas es una infusión diferente, té negro, yerba mate, lavanda, té verde, orégano e hinojo. Y se ve, bueno, los azúcares totales en el cuadro B que van bajando, ¿sí? La sacarosa que baja y a los 15 días prácticamente ya se consumió toda, entre los 15 y los 30 días, ¿sí? En este. Y en este vemos cómo los azúcares reductores, que son la glucosa y la fructosa, van aumentando hasta los 15 días, pero luego empiezan a disminuir, ¿sí? Esta dinámica que les contaba recién. Y acá vamos a ver esto que es bastante interesante, que es qué cantidad de azúcares y calorías tienen diferentes bebidas, diferentes kombuchas, con respecto a la Coca-Cola, que está acá abajo de todo. ¿Sí? El cursor me tapa un poco, así que no voy a señalar, pero sepan que abajo de todo está la Coca-Cola y todas estas son kombuchas, ¿sí? Entonces vemos que las kombuchas en general tienen entre calorías, entre 5, y la que tiene más calorías es la de 21, allá abajo, 21, 26, 23, ¿sí? Entre 5 y 23 calorías. Mientras que la Coca-Cola, en la última fila, tiene 39 calorías, ¿sí? Muchísimo más. Y el azúcar por 100 mililitros, fíjense que tenemos entre 0,8 y las que más azúcar tienen 5, pero en general tienen 3, 2, 4 gramos por 100 mililitros de azúcar, mientras que la Coca-Cola tiene 11 gramos por 100 mililitros de azúcar, ¿sí? Entonces, las kombuchas tienen muchísima menos azúcar y muchísimas menos calorías, por más que algo tengan con respecto a las gaseosas artificiales como la Coca-Cola. Por supuesto, los precios, ¿no? Los precios de las kombuchas en general son mucho más elevados que el de la Coca-Cola, justamente por todas estas cosas que estamos viendo a lo largo del curso, de lo difícil de su producción y, bueno, y también las producciones pequeñas, ¿no? Vamos a pasar a los antioxidantes. Los antioxidantes, como los polifenoles, son capaces de capturar aniones peróxido, radicales hidroxilos, radicales lipídicos y especies reactivas de oxígeno. Todas estas especies reactivas de oxígenos y demás, lo que hacen es dañar las células y los antioxidantes los captan, evitando ese daño celular, ¿sí? ¿Por qué se llaman polifenoles? Porque tienen muchos de estos grupos y este grupo químicamente se le llama fenol, un grupo fenol, ¿sí? Que es este anillito con hidroxilos. Entonces es polifenoles porque tienen muchos de estos grupos, ¿sí? Que estos antioxidantes capten esos radicales libres hace que se ralentice el proceso de envejecimiento celular, que se reduzca el riesgo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y en el caso de la kombucha, los antioxidantes polifenólicos del té se llaman catequinas, ¿sí? Son las catequinas que vimos al principio de todo. Entonces vamos a ver cuáles son los valores de referencia de estos antioxidantes. Y acá vemos que con el correr del tiempo, ¿sí? Tenemos tiempo 1 a tiempo 14 días, van aumentando en general la cantidad de antioxidantes. En algunos casos disminuyen igual, ¿sí? En este caso es el contenido total de flavonoides y estas son diferentes formas de ver la capacidad antioxidante. Y acá ven los polifenoles, ¿sí? Los polifenoles, por ejemplo, aumentan, ¿sí? Con el correr del tiempo. Los flavonoides en algunos casos aumentan, en otros casos disminuyen. Y la actividad antioxidante con el correr del tiempo también a veces aumenta y a veces disminuye.
Pero más allá de eso, siempre la capacidad antioxidante, la cantidad de flavonoides y la cantidad de polifenoles es considerable, ¿sí? Es importante. Y está dada por las infusiones de partida. Fíjense que en general tenemos el té verde con mayor capacidad antioxidante que el té negro o el té blanco, ¿sí? Por ejemplo. Cada infusión va a tener diferente capacidad antioxidante. Y acá vemos las 9 kombuchas comerciales de Estados Unidos, en donde en este caso se miden las propiedades antioxidantes y vemos que todas tienen bastante capacidad antioxidante similar, excepto por esta última. Y los polifenoles totales, que está relacionada con la capacidad antioxidante. A más polifenoles, en general, más capacidad antioxidante, ¿sí? Y obviamente la kombucha que tenía poca capacidad antioxidante tiene pocos polifenoles. Y acá vemos la concentración de catequinas, que son los antioxidantes del té o los polifenoles del té. Y vemos diferentes catequinas, ¿sí? Catequina, epicatequina, galactocatequina y todas las que vimos al principio. Y vemos otra vez que la F, que era la que tenía menor cantidad, capacidad antioxidante, tiene menor cantidad de estas catequinas. Y bueno, y la concentración de estas catequinas es bastante variable. Y por último vamos a ver la cafeína, ¿sí? En este mismo paper ven la concentración de cafeína, que está siempre entre 1,5 y 4,2 miligramos por 100 mililitros. Acá ven microgramos por mililitros, ¿sí? Pero yo lo convertí a miligramos cada 100 mililitros, que es una forma más fácil de ver, ¿sí? La concentración de cafeína, entonces, al menos de estas kombuchas, está entre 1,5 y 4,2 miligramos cada 100 mililitros, excepto por esta última, que la puse entre paréntesis, que tiene 11,26 miligramos cada 100 mililitros, pero cuando se lee el paper, se ve que esta kombucha en particular tenía agregada cafeína artificialmente, ¿sí? Entonces, bueno, lógicamente dio una concentración mayor de cafeína. Pero en general, entonces, entre 1,5 y 4,2. Mientras que una taza de café tiene 40 miligramos de cafeína cada 100 mililitros, una taza de té entre 30 y 10 miligramos cada 100 mililitros y la Coca-Cola 8 miligramos cada 100 mililitros. Otra cosa interesante es que la cafeína va disminuyendo, disminuye luego de la fermentación. Como ven, una taza de té tiene entre 30 y 10 dependiendo del té. El té verde tiene menos que el té negro y dependiendo del tiempo de infusión. Mientras que las kombuchas, una vez fermentadas, ya tienen 1,5 a 4,2. Disminuye mucho. Bueno, y justamente era esto lo que les estaba diciendo recién. Si nos fijamos solamente acá, en las cafeínas, vemos que tenemos una cantidad, 1 gramo por litro de cafeína a tiempo cero, y a medida que pasa la fermentación, esa cantidad de cafeína va disminuyendo, ¿sí?